Buenas tardes, profesor, compañeros, bienvenidos a este video explicativo sobre el tema 7 de la generación de código objeto. Nosotros somos el equipo 8 y pues somos mi compañero Braulio y yo, Eduardo. Pues, comenzaré primero yo explicando lo que es el proceso detallado. Bueno, pues tenemos que en la generación de códigos pues implican tres pasos importantes. Tenemos la selección de instrucciones, selección eficiente de instrucciones de ensamblador para una operación. Primero tenemos un ejemplo que nos dice que mm, convertir una operación aritmética compleja en instrucción básica soportadas por el hardware. En el segundo tenemos la asignación de registros, la cual pues es asignar variables temporales a registros físicos, para evitar así el uso de la memoria lenta. Y, y tenemos el algoritmo común, que es la asignación por coloración de grafos, los cuales pues, son muy utilizados en la programación, los grafos, para poder tener una mejor gestión del código. Entonces tenemos en el tercer punto la emisión de código. Tenemos que generar el código final en ensamblador o binario. Aquí pues es un ejemplo de traducción del código intermedio. También pues tenemos algunas de sus características, en las cuales nos dicen que son registros, los registros son pequeñas unidades de almacenamiento de alta velocidad dentro del procesador. Una segunda característica, pues son utilizados para poder almacenar datos temporales, direcciones de memoria y resultados intermedios de los cálculos. Otra característica es que los registros son específicos de la arquitectura del procesador, o sea que como registros AX, BX, EX en 86 o registros RO del R0 al R31 en ARM. ¿Cuál es la importancia de estos? Entonces, pues tenemos que aquí un pequeño ejemplo del código fuente. Tenemos un entero de X es igual a más B por C. Aquí pues tenemos una traducción paso a paso a código intermedio. Entonces tenemos T1 es igual a B por C. Y aquí después tenemos que X es igual a A más T1, que es la que habíamos puesto anteriormente. Y pues ya en ensamblador nos quedaría así, con los registros y sus respectivas funciones. Entonces anteriormente habíamos dicho que T1 era igual a B por C. Aquí en T1 pues ya incluimos B por C. Entonces pues ya simplemente en la X pues es A más T1 en código intermedio. Entonces ya en código máquina, ensamblador, en este caso tenemos move, que es mover, EAX a B. Después tenemos mul, SX a C y add EAX a A. Entonces pues ya finalmente movemos X al registro EAX. Entonces, continuando con el lenguaje de bajo nivel, tenemos los registros. Aquí en los registros pues son clave para poder hacer operaciones de bajo nivel. Su uso pues es eficiente, ya que mejora significativamente el rendimiento. Pues tenemos aquí los tipos de registros. Tenemos generales, como ya había dicho anteriormente, EAX, EBX, SX en arquitectura 86. Tenemos registros de propósito especial, puntero de pila, ESP, y contador de programa, EIP. Después tenemos el lenguaje ensamblador, que su definición nos dice que es un lenguaje simbólico. Bueno, antes de pasarme a esto, algo importante de los registros que no expliqué es que pues aquí en el ejemplo que puse anterior de mov mul, entonces tenemos que mov es de que carga un valor en un registro. En este caso pues tenemos que el valor que tendrá B se cargará en el valor de EA en el registro EAX.
Entonces, por ejemplo, aquí en AT tenemos que pues suma un valor. Por ejemplo, aquí el valor de A suma al contenido de EAX. Eso es lo que vendría siendo un poco de explicación de estos registros que hace. Entonces ahora sí tenemos el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje simbólico, es el más común de bajo nivel, es mapeado pues directamente a instrucciones del hardware. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, código en C, entero, X igual a Y más Z, Y más Z, traducido a ensamblador. Esta pequeña pues línea de código pues se traduce en todo esto. Aquí, como ya había mencionado anteriormente, en los registros tenemos que en el registro EAX pues cargamos movemos un valor sí, se puede decir que cargamos el valor de Y a este registro EAX. Después en AT pues suma valor de Z, suma este valor, el valor que tenemos en Z, en ese registro. Entonces ya por último, estos valores que habíamos guardado, que era pues la suma, ¿no? En este caso que era Y más Z, ya al final pues la cargamos, o sea, guardamos el resultado con mov en la variable X. O sea, esto que está en la parte derecha pues es el valor que se va a cargar en un registro, ya sea en registro o en una variable que está del lado izquierdo. Y pues eso sería, pues por mi parte, una breve explicación de lo que vendría siendo estos pequeños subtemas. A continuación, pues les explicará un poco, un poco más mi compañero Braulio sobre el lenguaje máquina. Bueno, ahora voy a hablar sobre el lenguaje máquina. La definición aquí básica que tenemos es que es la representación binaria de las instrucciones entendida directamente por el procesador. Eh, el lenguaje máquina en su más puro nivel, puede decirse, son instrucciones de ceros y unos, señales eléctricas que le llegan al procesador y el procesador las procesa, como dice su nombre, para darnos un resultado. Pero evidentemente los programas modernos, entenderlos en esa definición de ceros y unos es bastante difícil para los programadores. Entonces se creó el lenguaje ensamblador, que es como el lenguaje de más bajo nivel que hay, que aún podemos entender antes de ya meternos en códigos. Los que crearon el lenguaje ensamblador, pues si no había lenguaje ensamblador, ¿qué es lo que había? Ceros y unos. Entonces las primeras versiones de ensamblador se hicieron directamente pensando en señales eléctricas y cómo esas señales se iban a ser manejadas por la máquina. También estábamos hablando de que en esa época las computadoras eran más sencillas dentro de lo que caben, entonces era relativamente más sencillo entenderlas, pero una vez ya teniendo ensamblador para la arquitectura de las computadoras de la época, ya ahí ya se pudo facilitar más la tarea. Como ejemplo de lenguaje ensamblador para x86 tenemos la operación add, el registro AX y le añadimos lo que hay en el BX. Está en notación polaca. Está de esta manera porque más o menos así está en la arquitectura cómo entran las operaciones desde los registros al procesador. Entra la primera operación y luego la segunda operación. Y luego se enciende la bandera de añadir. Entonces la suma y devuelve el resultado. Encender la bandera de add implica a nivel de hardware que se enciende un circuito que redirige estas dos direcciones de memoria a una sección del procesador que se encarga de hacer sumas. Entonces recibe estos binarios de AX y BX, los suma con un circuito eléctrico y devuelve el resultado de nuevo en el registro de AX. Tenemos que bueno, aquí es una explicación de lo que hace el código. Tenemos las aplicaciones en casos prácticos con compiladores modernos. Aquí dice mucha cosa compleja, pero básicamente lo que viene a decir es que los compiladores modernos usan instrucciones más avanzadas. El set de instrucciones x86 es más complejo que el de ARM. Precisamente por eso es que ARM se suele usar normalmente en teléfonos, ya que al tener un set de instrucciones más simple dentro de lo que cabe, los programadores pueden tener más flexibilidad y construir sus propias estructuras de código a partir de las más simples.
El problema de eso es que, si bien son más simples, tienes que escribir más líneas de código que para hacer lo mismo con arquitectura de x86. X86 es más robusto. Normalmente la arquitectura x86 tiene las mismas estructuras que tenía el 8086, los mismos, ¿cómo decirlo? Las mismas instrucciones de ensamblador. Y aparte se le han ido añadiendo más instrucciones de ensamblador con lo largo de los años. Entonces tenemos que los x86 modernos pueden ejecutar instrucciones del 8086 original, y aparte instrucciones más modernas que se fueron añadiendo a lo largo de los años. También por esto, como es más robusto el ensamblador de la arquitectura x86, a veces se ocupan menos líneas de código para ejecutar lo mismo que en ARM. Y cuando decimos arquitectura nos referimos al circuito eléctrico que está dentro del procesador y cómo lo procesa, ya que todas las instrucciones de ensamblador tienen su equivalente en circuito eléctrico. Entonces la arquitectura ARM, si tiene menos instrucciones, también tiene menos circuitos eléctricos especializados. Entonces, si bien puedes hacer lo mismo, como son menos instrucciones, tienes que, con esas mismas instrucciones, hacer lo mismo que con el procesador 8086, que ya tiene instrucciones más complejas implementadas en hardware. Entonces simplemente la llamas y ya la realizas. Por eso también es que no es compatible ejecutar programas de x86 en ARM. Precisamente porque a nivel de hardware no es lo mismo. Tenemos los sistemas embebidos. Los sistemas con recursos limitados como microcontroladores, y el uso de ensamblador y optimización es fundamental para ahorrar memoria y energía. Esto ya lo dije en el otro video. Si estamos trabajando con microcontroladores, tenemos el problema de que son sistemas limitados, con recursos limitados. Entonces no podemos hacer los grandes códigos ni... sí, no podemos muchas veces meter las cosas que quisiéramos por falta de memoria. Se me ocurre, por ejemplo, en la época de los 80, cuando salió la primera Nintendo, la NES. Ese procesador era bueno para la época, pero ni de broma creo que ese procesador lo vería corriendo un juego de Nintendo 64, por los recursos principalmente. Y cuando digo corriéndolo es que, bueno, alguien podía programar e intentar hacer un juego en 3D para ese procesador, pero no creo que lo levante igual que el procesador de la de la Nintendo 64, precisamente por los años de diferencia y los recursos limitados. Aquí lo mismo con los microcontroladores. No podemos ejecutar programas súper pesados como en una computadora porque los recursos nos sobran. Entonces tenemos que optimizar los recursos, eso ya lo vimos en el otro video, y escribir normalmente las instrucciones directamente en ensamblador, que es el lenguaje más básico que tenemos para hacer códigos de programación. Y tenemos el software de alto rendimiento. Los motores de videojuegos y las aplicaciones científicas dependen de la optimización y el uso eficiente de los registros para maximizar el rendimiento. Esto maximizar el rendimiento en videojuegos y cosas científicas. Normalmente en este tipo de aplicaciones, como se requiere una respuesta muy rápida, se usa ensamblador directamente en vez de programarlo con lenguaje de alto nivel. Ejemplo de esto son las shaders para la iluminación. Todo lo que respecta a iluminación, si bien ya existen herramientas para hacerlo más fácil, a nivel más fundamental trabajan con instrucciones de ensamblador, porque la iluminación trabaja con vectores, y los vectores consumen mucho procesador si se programa con lenguaje de alto nivel, por el tema de las instrucciones del lenguaje intermedio. Entonces, eso en un videojuego es malo. Significa menos FPS, menos cuadros por segundo. Eso es un problema. Lo mismo en aplicaciones científicas. Si estás ejecutando una simulación del universo, lo menos que quieres es que tardes 200 años en intentar ejecutarla con la tecnología actual. Entonces hay que hacerlo lo más eficiente posible. Y lo más eficiente posible es programar directamente en ensamblador y hacerlo bien, ¿verdad? Porque si lo haces mal, ¿de qué sirve? Entonces tienes que programarlo bien en ensamblador. Y se hace en ensamblador porque ya es lo más cercano al lenguaje de la arquitectura del procesador que se esté usando. Se usa por partes, no se usa necesariamente en todo el videojuego. Se suele usar en la iluminación y en las físicas. Aunque, como ya digo, existen herramientas que facilitan esta tarea, que ya están especializadas. Pero en sus inicios se tendría que hacer en ensamblador. Y básicamente esto es el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. El lenguaje máquina, pues ceros y unos. Y el lenguaje ensamblador, lo que le sigue de los ceros y unos, que ya es al menos comprensible para los humanos. No te tienes que quemar la cabeza imaginando qué señales eléctricas activan qué circuitos. Entonces,
Con ensamblador empezamos a hacer los demás programas y así nos la llevamos hasta la tecnología que tenemos a día de hoy. Y por nuestra parte eso sería todo. Pues sí, ya para concluir, pues podríamos decir que la etapa de la generación de código objeto, pues actúa como un puente, ¿no? Entre el diseño de que es el de alto nivel del software y pues su ejecución en el hardware, el cual pues como ya mencionó mi compañero, pues nos garantiza un rendimiento óptimo y una representación precisa de lo que son las intenciones del programador más que nada, y pues el uso adecuado de las técnicas avanzadas en la fase para determinar de maximizar el rendimiento y la funcionalidad de los programas finales. Entonces pues ya con esto terminaríamos este tema de la generación de código objeto. Esto sería pues todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver este video. Sí, sería todo y muchas gracias.